Hola, bienvenidos de nuevo al programa Ágora. Hoy vamos a hablar del tema de Mataró Bus en sus dos vertientes, la vertiente de servicio al usuario y los problemas que existen en este tema, y también la vertiente de los derechos de los trabajadores de Mataró Bus. Hoy contamos con la participación de Lluís Torrens, secretario general comarcal del Maresma. Hola Lluís, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. También contamos con la participación de Lalo Plata, secretario general de Comisiones Obreras del Maresma, Vallès Oriental y Osona. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Buen día. Pues Buenas. para comenzar el debate hablaremos de si creen que se está dando un buen servicio al bus Mataró, si creen que están las necesidades cubiertas. ¿Quién quiere comenzar a participar en el debate? Bueno, yo te podría comentar desde el punto de vista de usuarios que hay una cierta satisfacción por el hecho de que haya un servicio bus municipal. Eso nos da la razón en aquellos que entendemos que tendría que ser uno de los elementos obligatorios de servicios del ayuntamiento, pero también es cierto que hay algunas quejas en relación a las frecuencias, las correspondencias y los itinerarios. Los horarios, ¿no? Efectivamente. Que al final no acaban cumpliéndose. Efectivamente. Vale. ¿Tú qué piensas, Lalo? Bueno, creo que la situación de Mataró Bus, luego entraremos en más profundidad, pero a nivel técnico la gestión no está resultando eficiente. Es evidente que las líneas están ajustadas en el tiempo, que no cumplen con los criterios mínimos de salud laboral, pero que eso además implica problemas en la circulación mismo de la ciudad de Mataró. Me comentaban el otro día de conductores que se ven obligados a prácticamente saltarse los semáforos en rojo, hacer adelantamientos complicados, porque si no, ese horario que tiene en esa línea es imposible de cumplirlo. Claro. Realmente es imposible de cumplirlo. La empresa no es de la misma opinión que nosotros, pero sí que es verdad que son muchísimos los usuarios que nos comentan, ¿no? Incluso alguna señora mayor, alguna queja en alguna curva. Y no es culpa del conductor, esto tenemos que tenerlo claro, no es culpa de los conductores, es culpa de una planificación estrecha de las frecuencias que además se cambiaron hace cuestión de 1 año y medio y que no se quiso oír en aquel momento el comité de empresa que aportaba datos para poder hacer una gestión un poquito más eficiente del servicio. Eficiente en cuanto a comodidad, en cuanto a frecuencias, etc. No eficiente en cuanto a ganancia económica para la empresa. No, que es muy economicista la planificación. Digamos que es plenamente economicista. ¿Y tú qué piensas, Luis? Bueno, hay dos visiones. Una es la visión que tiene uno como usuario del servicio y otra es la visión y la experiencia que tiene uno como trabajador del servicio. Son dos elementos que tienen sus peculiaridades diferenciadas una de otra, ¿no? En cuanto a usuarios hay una cosa que es evidente, es un montón de viajes, son más de 5 millones los viajes que se realizan al año y esos son muchísimos viajes. Sí. Entonces es necesario que ese servicio se adapte en la medida de lo posible a las necesidades de los usuarios, es decir, la gente que vive especialmente en el entorno de Mataró, especialmente en los barrios, ¿no? Tendríamos que adaptar el mejor servicio para nuestros ciudadanos, es decir, para los usuarios, sobre todo si queremos que aumenten los usuarios y que se disminuya el tráfico de vehículos privados. Claro. Hemos de tener un buen transporte público como contrapartida a querer disminuir el transporte privado. Y otra cosa es desde el punto de vista de los trabajadores. Estamos en un servicio en Mataró con muchísimas deficiencias. Es un servicio no pequeño, es un volumen no pequeño de trabajadores, es un volumen muy importante y es un volumen sobre todo muy importante de recursos y buena parte de ellos públicos que destinamos a este servicio. Por lo tanto, la relación laboral, las condiciones de los trabajadores tendrían que ser al menos en la normalidad, situarse al menos en la normalidad y eso distamos mucho de poder estar en esa situación ahora. O sea, que creéis que los recursos que se están aplicando al final no consiguen que los objetivos se cumplan. Bueno, esto también tiene mucho que ver con el modelo de gestión, ¿eh? En el momento que tú le cedes la gestión a una empresa, esa empresa hace de más y de menos. El problema es que no creemos que el ayuntamiento no tiene suficientes cortapisas como para poner su voluntad por encima de otros criterios de ámbito empresarial en una gestión de algo que es público, que es un servicio que se da desde el Ayuntamiento de Mataró al conjunto de vecinos y vecinas de Mataró.
Creemos también que la gestión no prioriza ni la comodidad del usuario ni la confortabilidad del empleado, sino que lo que prioriza es el beneficio empresarial. Y el beneficio empresarial, teniendo en cuenta que es una empresa que ya tiene problemas en otros lugares, no somos exentos de polémica con el Grupo Avanza. El Grupo Avanza tiene problemas en más sitios. Tiene una política laboral determinada y tiene una política de servicio determinada. Sí que es verdad que ha hecho ahora mismo, acaba de hacer una inversión en nuevos autobuses, cosa que está bien y cosa que además estos autobuses imputan o pasan a ser del gobierno municipal, pero no solamente la confortabilidad de un servicio depende de lo bien sentado que vas o de lo de pie que vas en el tramo, sino de cómo se mueve ese autobús, con qué tranquilidad o con qué rapidez, de cómo me atiende, las frecuencias, etc., etc. Entonces, aquí creemos que hay un exceso de largar y de algunas líneas y que sería necesario desdoblar alguna línea y a la vez reducir los tiempos, ampliar los tiempos que hay entre parada y parada para garantizar eso. ¿Cómo veis la posibilidad de la gestión directa por parte del ayuntamiento? Bueno, a ver, encima de la mesa tenemos varias posibilidades para gestionar un servicio que, como bien decía Lalo, es público, ¿no? Por lo tanto, las fórmulas de gestionarlo, y de hecho hay, no sé si luego comentaremos o no, hay un informe que lo plantea, son diferentes posibilidades. Una de ellas es la gestión directa, que es la gestión pública directamente por el ayuntamiento, donde las herramientas de trabajo y los trabajadores pertenecen al ayuntamiento, que es el que ofrece la gestión directa, el que realiza la gestión directa. Otra posibilidad es la concesión del servicio, es decir, cuando eso se sitúa mediante un concurso para que lo pueda gestionar la empresa privada. Y este tiene diferentes modalidades, ¿eh? Sobre todo en la que afecta a la cuestión económica. ¿Quién se hace cargo del riesgo interno de la oferta del servicio o del riesgo desde la perspectiva del volumen de ingresos por el número de usuarios? Hay diferentes posibilidades con la concesión. Luego hay otra posibilidad más, que es el de la empresa mixta, es decir, una empresa que es participada por capital privado y por capital público. Y en base a esa participación, la parte pública tiene directamente responsabilidad, acceso y control en lo que es la gestión diaria del servicio. Esas son todas las variantes que hay. Y dentro de estas variantes, luego cuando hablemos del informe ya profundizaremos más, todas tienen aspectos que se han de contemplar, desde aspectos económicos, no olvidemos que hablamos de recursos públicos, de dineros de todos, hasta aspectos laborales. Claro. Por lo tanto, lo que no se debería hacer es afirmar sin razonar en estos dos aspectos que tal opción es la correcta. Yo creo que sea de también de satisfacción del cliente y de las demandas. Efectivamente. Porque vosotros creéis que, por ejemplo, se cumple el servicio el fin de semana, está precarizado los horarios, falta según qué tipo de rutas para que abarque toda la ciudad de Mataró. Las partes periféricas de Mataró, que no puede llegar, no tiene un acceso. Bueno, nosotros creemos que precisamente eso era un poco lo que te comentaba al principio, el servicio es deficiente y el servicio ni consigue generar un clima bueno para el usuario, ni aún menos un clima bueno para los trabajadores y trabajadoras. El fin de semana el servicio es menor al servicio que hay entre semana y el fin de semana no se cubre el territorio de Mataró, dejando precisamente descubierto zonas muy alejadas del centro de la ciudad, claro, que es más dramático. Claro. O sea, usted no me deje descubierta la zona alejada, déjeme descubierta la zona cercana, que al fin y al cabo me puedo ir a pie. Y teniendo en cuenta que el servicio de autobús público es un servicio que afecta fundamentalmente y sobre todo a gente mayor. O sea, lo sé en primera persona, ¿no? Mis propios padres son grandes usuarios de transporte público porque ya no pueden conducir. Entonces, si tú tienes una persona mayor que vive en la zona alta de Mataró, no le llega el autobús el fin de semana, le estás condenando a quedarse en casa. Exacto.
Y eso es una injusticia de carácter social incluso, ¿eh? No permitir la movilidad de los vecinos y vecinas en el fin de semana. Reitero, elimine usted las paradas que están más cerca del centro, que al final a pie, ahí nos podamos mover más o menos, y vaya usted a aquellas que están más lejanas, que sí, es verdad, son menos interesantes económicamente porque tienen menos pasaje. Claro. Pero estamos hablando de que aquí ¿qué prima? ¿El servicio público o prima la economía de la empresa que lo tiene adjudicado? Porque además yo me gustaría cogerme un momento a lo bien que nos explicaba Luis el tema de los 3 modelos de servicio. Y para hacerles directamente un ejemplo. Un ejemplo que no tenga nada que ver con el autobús. El servicio directo que lleva al ayuntamiento, es decir, que el ayuntamiento lo haga directamente, son las autopistas de Andalucía y de Extremadura. Todos hemos circulado por ellas, son autopistas que están bien, son gratuitas, llegan a todos los sitios. Bueno, no está bien, sí, no está mal. El servicio mixto entre empresa concesionaria y administración pública sería la C17, que es la autopista que va desde Barcelona hasta Ripoll, pasando por Granollers y Vic. Esta autopista, que tiene el mantenimiento que tiene, que además lo lleva a cabo la Generalitat, donde han habido algún accidente importante el año pasado, lo que nosotros no vemos es el peaje, porque hay un peaje a la sombra, es decir, la Generalitat de Cataluña, en este caso, le da dinero a la concesionaria para que se haga cargo de esto. Y luego está el servicio externalizado, Mataró Bus actualmente, que estos son las autopistas de Madrid o la AP7. La AP7, una autopista que funciona fantásticamente, pero que nos vale un riñón y parte de otro transitar por ella, o las autopistas de Madrid, que como no funcionan económicamente, al final nos toca pagarlas a todos. Claro. Eso es lo que pasaría si Mataró Bus no funcionara. Tendríamos que pagarlo entre todos. Entonces, lo que no puede ser es que tengamos un modelo de gestión que o no permita el control público, que es lo que pasa ahora mismo, o si encima el empresario no saca suficiente dinero o genera pérdidas, al final acabamos pagando los mismos. Oye, habrá que buscar la fórmula de gestión. Claro. Yo quería preguntaros qué os parece. Antes hemos hablado de la parte de los trabajadores en Mataró Bus, los conflictos, entre ellos el despido de José Antonio Lara, o expedientes abiertos a otros trabajadores. ¿Cómo lo valoráis esto? Sí, porque es un tema muy delicado y creemos que injustamente se ha procedido o improcedido sobre esta causa. Exactamente. Es decir, el juez ya nos determinará, el juicio, si no me equivoco, se hace a finales de este mes. El 26. Ya nos determinará, el juez determinará si lo considera improcedente, nulo o qué tipo de despido lo considera. Pero lo que sí está claro, y eso no hay ninguna duda ahora mismo, es que es un despido injusto. Claro. No se puede despedir a un trabajador, no se debe despedir a un trabajador por ejercer su derecho a reclamar aquello que considera que no está funcionando bien ni ajustado a la legalidad en la empresa. Cualquier despido que se realice por ese motivo, y este lo es, independientemente del que aluda a la empresa en su carta de despido, es un despido totalmente injusto que nos debería dar. Claro. Ahora lo que nos tocará será dar respuesta a ese despido totalmente injusto en el juicio, en magistratura, y esperar que el juez atienda a esa realidad, que es un despido que no se tendría que haber producido. Y esperemos que actúe con justicia a favor de señor Lara. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas? A nosotros la vía judicial no nos gusta. No nos gusta que estas cosas tengan que acabar en tribunales. Claro. Nosotros creemos que hay una responsabilidad directa por parte del Ayuntamiento de Mataró, que tenía que haber conseguido un pacto, una mediación que hubiera significado la reincorporación de José Antonio Lara a su puesto de trabajo. De todas maneras, me gusta ser positivo. Hasta el 26 de enero tenemos tiempo y espero que al final se dé esta solución, aunque sea en extremis. Sí, nosotros también esperamos que sea positivo. Exacto, que hubiera por parte del Ayuntamiento una mediación que consiguiera la reincorporación de Lara, porque es flagrante que está despedido por motivos sindicales, como bien explicaba Luis. No obstante, si nos encontráramos en juicio, el juicio, ¿por qué digo que es injusto? Porque el juicio, si declara nulo el despido, cosa muy difícil, sería perfecto, porque es la automática reincorporación. Pero si lo declara improcedente, sobre todo a partir de la reforma laboral, significa que es la empresa que decide qué hacer, no es el trabajador. O sea, usted declara improcedente este despido, es decir, me está diciendo que está mal hecho, pero la empresa decide si prefiere indemnizar o readmitir, no el trabajador.
Entonces el trabajador se va a encontrar en la calle con una indemnización. Y eso es de una injusticia fuera de serie. Entonces nosotros aquí, el propio día 26, seguramente efectuaremos algún tipo de concentración en las puertas del juicio y no daremos por cerrado. Y desde aquí hacemos un llamamiento para que la gente acuda. A las 10 de la mañana, todos aquellos que puedan, el día 26, seguramente nos encontraremos allí. Esto en breve acabaremos de hacer en los juzgados de Mataró. No obstante, dejar de manifiesto que nosotros no daremos por cerrado el tema de José Antonio Lara con el juicio. No estará cerrado. Esta empresa tiene una renovación para un año más. ¿Habéis recibido alguna respuesta o algún gesto por parte del ayuntamiento? Por lo que ha dicho antes, creo que no, pero... Por parte del ayuntamiento nos trasladan la voluntad de conseguir esta mediación. Pero también nos han trasladado hasta ahora la imposibilidad de llevarla a cabo. Entonces, por parte del ayuntamiento, ellos creen bueno, no creen, actúan para intentar hacer esta mediación, pero no la llevan a cabo. No sabemos por qué, no lo consiguen. Es un problema de legislación, desgraciadamente. Es decir, el ayuntamiento intenta esa mediación, intenta que haya esa readmisión del trabajador despedido, lo intenta incluso mediando las fuerzas sindicales, pero en definitiva al final la ley dice que la última palabra la tiene la empresa. Y la empresa, su última palabra es: yo no quiero oír, no quiero negociar, no quiero hablar con nadie de este tema, porque lo que quiero es este trabajador en la calle. Por lo tanto, aquí es muy difícil el poder, que yo no desistiré igual que Lalo en intentarlo, pero es muy difícil el poder negociar con una empresa que se cierra en banda ante un despido. Bueno, pero esto es el ayuntamiento que debería actuar, ¿no? También por su imagen propia, porque está dejando mal también a la ciudad de Mataró. Sí, que esto suceda también. Bueno, un es que lo que servicio que tiene volvemos, que ser íntegro. volvemos al origen, el problema es el modelo de gestión. Si tú coges a los autobuses de Mataró, les pones un lazo y se los regalas a un empresario, pues el empresario hará y deshará Lo que le dé la gana. lo que le dé la gana, y es lo que está haciendo. Entonces, por eso las fuerzas sindicales aquí presentes, nosotros optamos por los modelos donde la gestión pública y sobre todo el control público sea evidente y sea notable y sea constante y sea posible. Porque la sensación que tenemos ahora es que no hay control público o no puede haber un control público en este modelo de gestión, y aún menos el titular del servicio, que es el Ayuntamiento de Mataró, tiene un objetivo que es conseguir una mediación y no lo puede llevar a cabo. O sea, él mismo ha puesto unas trabas burocráticas El propio concurso le impide actuar en el interno de Mataró Bus. Entonces, esto es un drama calculado mal. ¿No? Bueno, es curioso que sea la ley la que permita esto. Es curioso que además esto sea enfocado sobre todo desde la UE últimamente. Todo el modelo de contratación público es muy restrictivo y sobre todo es muy de carácter neoliberal. Coja usted el dinero público, regálaselo a los empresarios, que ellos ya harán, que saben de qué va la vaina. Es bastante triste. Entonces, bueno, la Unión Europea tiene un modelo neoliberal que es evidente, y esto va en cascada. Al final los ciudadanos y ciudadanas tenemos el poder, lo que pasa es que no sabemos ejecutarlo muchas veces. O sea, que se ha dado un modelo neoliberal. Bueno, este tipo de modelo de gestión pública absolutamente a margen del control de lo público es un modelo liberal o neoliberal. Aquí me decías que la única posibilidad sería que declararan el juicio nulo, pero eso es muy difícil, me decías, ¿verdad? Sí, no suele haber, y Luis me corregirá, no suele haber muchas sentencias en cuanto a despidos que los declaren nulos. Tiene que haber pruebas de un nivel tal que son muy difíciles de conseguir, pruebas que demuestren que la empresa no está maquillando un despido de carácter sindical. Entonces, conseguir estas pruebas es muy difícil. La empresa ha montado, ha articulado toda una excusa para poder despedir al compañero José Antonio Lara. ¿Qué propondríais? O sea, yo me parece que hace poco venció el contrato de Mataró Bus y se ha hecho, creo recordar, una prórroga de un año. ¿Qué propondríais vosotros para preparar este fin de contrato, si es que se da? Hombre, yo lo que propondría, la verdad, es que es algo
que es asequible, que es, primero, que utilicemos este tiempo, ya que se ha prorrogado un año, para planificar bien cómo queremos desarrollar el servicio público en Mataró de bus. Segundo, que una de las posibilidades que a mí más me gustan, porque hay un elemento que para mí, yo cuando pienso en el servicio pienso principalmente, esto es un defecto profesional, pienso principalmente en aquello que no afecte y, si es posible, mejore las condiciones de los trabajadores. Luego pienso que además el servicio para los usuarios, los ciudadanos, sea bueno. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, el modelo que a mí más me gusta, que es el que menos hay riesgo de que pueda dañar las condiciones de los trabajadores, es el de el semipúblico, el mixto. En ese modelo se encuentran o se encardinan, por ejemplo, los consorcios, entre otros el consorci de tractament que ahora se ha quedado el Ayuntamiento de Mataró y que se podría ampliar con el tema del transporte, ampliándolo comarcalmente, porque lo que es evidente es que hoy en día los servicios públicos, que en cada municipio tenga su bolet, eso no funciona. Hay que mancomunar, hay que ver cómo agrupando territorio, agrupando municipios, podemos desarrollar ese servicio. Y eso se podría hacer mediante un consorcio, es decir, una gestión mixta del servicio desde el consorcio. Nosotros tenemos en nuestros documentos que a nosotros lo que nos gusta, lo que sabemos que funciona bien, lo que sabemos que garantiza los derechos de los trabajadores y de los usuarios es la gestión directa. Esto es lo que sale en los documentos de comisiones obreras. No obstante, venidos a este punto, no descartamos ningún otro modelo. Pero tendría que haber una previa, que es el desarrollo del plan de movilidad de Mataró. Claro. O sea, lo que tenemos que dejar es de hacer cosas de carácter parcial, que no ligan con las otras cosas. Es necesario que el Ayuntamiento de Mataró se plantee si quiere tener un servicio de bici. Es necesario que el Ayuntamiento de Mataró se plantee cómo funciona el servicio de taxi. Es necesario que el Ayuntamiento de Mataró se plantee cómo va la vialidad de la propia ciudad. O sea, estás poniendo en cuestión según qué tipo de estudios, ¿no? Como, sí, por ejemplo, sí, me gusta. El AMTU, ¿no? El estudio del AMTU yo creo que es muy focalizado en la experiencia que tiene la autoridad metropolitana, en la propia gestión, y se deja absolutamente de mano el resto de posibilidades de movilidad que tiene la ciudad de Mataró, que son muchas. Algunas de carácter además ecológico, algunas de carácter más económica incluso. Entonces, nosotros hicimos un estudio de movilidad sobre la ciudad de Mataró, un estudio que además ha sido presentado públicamente, donde ya ubicamos posibilidades de pacto con empresas que están en la conurbación de Mataró para poder generar espacios de transporte entre la estación y los polígonos industriales, donde hablábamos también de las líneas de autobús, cómo estaban, etc. Entonces, por un lado, plan de movilidad. A partir de aquí, hágase lo que se tenga que hacer con el autobús, pero que sea público, que haya control público real. Gestión mixta, perfecta. Vía el consorcio, perfecto, ningún problema. Vía PUMSA, perfecto, ningún problema. Gestión internalizada, garanticemos que los trabajadores tienen sus derechos. Gestión externalizada, bueno, a mí no me gusta, pero contrólese. Y que se tengan en cuenta unos estudios realistas. No castillos en el aire, nubes, bueno, fundamentalmente, que no van a ningún lado. Yo no soy técnico como para ponerme a cargarme ahora el estudio del AMTU directamente. Debo decirte que es un estudio que entiendo que es parcial y claro, entiendo que responde a una parte de la pata. Pero lo que sí que es importante es que la gestión se garantice que sea pública. No puede ser que el Ayuntamiento no tenga capacidad de incidir en el interno de Mataró Bus, no puede ser que nadie pueda hacer nada ante un clima laboral insoportable, que es el que ahora mismo se vive en esta empresa, que los sindicatos mayoritarios seamos apartados de la posibilidad de mediar. Realmente ahora mismo Mataró Bus parece más una empresa familiar de la época del franquismo que no una empresa pública de la Unión Europea del siglo XXI. Y también se tiene que evitar que personas y trabajadores, que como el señor Lara, acaben en este tipo de situaciones tan dramáticas y absurdas. Nosotros... simplemente ponían de manifiesto ese tipo de cuestiones. Nosotros, y ahora mismo lo decía Luis, y reitero lo que he dicho antes, nosotros, aunque el juicio diga que es improcedente, no damos por cerrado el tema de Lara. En el momento que se acabe este contrato, pediremos su readmisión. No haya ningún tipo de duda. Lara es conductor de Mataró Bus y ha sido despedido por defender a sus compañeros y por poner en entredicho el modelo de gestión. Tiene que ser readmitido.
Luis, ¿tú ¿Alguna quieres cosa? añadir alguna cosa más? Estamos Mira, llegando ya yo al voy final. a tirarme a la piscina Vale. y sí quiero hacerte un comentario en relación al estudio del AMTU. A El ver. estudio del AMTU es un estudio muy genérico Sí. y además parcial, porque examina y analiza unos términos, pero no otros, que son importantísimos. Laro nos decía antes, y esto nosotros lo hemos discutido muchísimo en la UGT, cuando hay conflictividad laboral en una empresa, eso afecta la calidad del servicio. Por lo tanto, entre los valores que tú analizas para ver la calidad del servicio, uno de ellos forzosamente tendría que ser el de la conflictividad laboral de una empresa. Y en Mataró Bus tenemos una alta conflictividad laboral hoy en día. Por lo tanto, eso afectaría. El segundo elemento que tampoco analiza AMTU, cuando hace las diferentes propuestas, empresa de gestión pública, empresa mixta, concesión, no analiza qué normativas y qué leyes se han de aplicar para cada caso, ni cómo éstas afectan a un colectivo importante, en nuestro caso, que es el de los trabajadores. Entonces, no hay ningún análisis de la cláusula adicional que se introdujo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado última, cláusula adicional que introdujo el Gobierno del Estado español específicamente para cargarse las municipalizaciones. Ya. Entonces, no hay ningún estudio de cómo eso puede afectar en cada uno de los diferentes modelos, ni tampoco un estudio de qué se puede hacer para saltarse esa cláusula y que los trabajadores queden subrogados en buenas condiciones. Es decir, insisto, es un estudio parcial que no resuelve la mitad de los problemas que nos puede generar el servicio de autobuses. Y que también se ve reflejado en el precio, porque el precio precisamente es una cosa que es un poco desorbitada, o sea, ya ronda casi los 2 euros, unos 75. Está en unos 70 ahora mismo. 1,70. Unos 70. Hay propuestas en el Pleno Municipal que además piden volver a tener un bonobús de carácter local, porque el bonobús que se remite a la T10 aún eleva más el coste del servicio. Nosotros creemos que además hacia donde está dirigido la política de descuentos tendría que ser un poquito más aguzarada. Es un servicio, reitero, muy hecho servir por gente mayor, que además lo necesita, porque si no pierde la movilidad de la ciudad de Mataró, con lo cual es necesario revisar el coste del servicio para el usuario y también, ¿por qué no?, revisar la forma de la tarificación y la relación con la ATM, ¿no? Muy bien, Lalo. Pues hemos llegado al final del programa. Quería solamente insistir, me dijiste cuándo es el juicio. 26 de enero a las 10 de la mañana 26 Queremos de hacer un enero, llamamiento público en los también. juzgados de Mataró. En principio haremos una concentración que está pendiente de que acabemos de cerrar. Tenemos un órgano de dirección esta semana para acabar de decidir hoy y entonces Pues ya haremos el llamamiento. invitamos a todos. Sí, a sí, invitamos al asistir. público que asista y Este que le den día. apoyo a este señor que creemos que injustamente se le está encausando algo bastante surrealista, que es poner en cuestión según qué tipo de procedimientos que no creemos que son los adecuados. Entonces, desde aquí le damos nuestro apoyo desde el programa y bueno, gracias por asistir, Luis, y gracias por asistir. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Lalo, y bueno, os encalzamos para un próximo programa. Aquí estamos. Y siempre que toquemos estos temas seréis bienvenidos y si no, pues bueno, deseados un buen año que hemos entrado, 2018. Gracias. ¿De acuerdo? Gracias a Muy vosotros, bien. igualmente.